Tu gran misericordia, Señor, por tu amor, Padre, porque no soy digna, Señor. Tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por esta iglesia, Señor, por la iglesia Emmanuel. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor, no sea mi voz, no sean mis pensamientos, seas tú, Señor, porque el poder es tuyo, Espíritu Santo. Yo soy solo un vaso inútil, Señor, una sierva inútil. Tú eres el poderoso. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el reino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra que el Señor me dio para compartir, antes en realidad de compartirla, vamos a ver un video. El tema va a ser, el título, digamos, en comisionados. Y bueno, este video que les vamos a mostrar ahora habla justamente de lo que es en la iglesia, habla de dos hermanos que están en Argentina. Y ellos, bueno, hablan un poco de lo que es la libertad, empieza el video mostrando una plaza, y hablando un poco de la libertad que tenemos los cristianos, tanto en Argentina, y también nos podemos identificar nosotros en nuestro país, en Uruguay, ¿verdad? Podemos tener una Biblia, podemos compartir el Evangelio libremente, pero eso no pasa en todos los lugares del mundo. Entonces, paralelamente de que se da esa introducción de sus hermanos, ellos hacen un extracto de lo que es La Voz de los Mártires, que como saben siempre se reparten aquí en las revistas, que es una iglesia perseguida a nivel mundial, y va a hablar la historia de una hermana en Pakistán, de Shafia, cómo ella padece a causa del Evangelio, ella y su familia. Hola, somos Juanma y Majo Lima de Mendoza, Argentina. Vivimos en un lugar de privilegio, donde podemos hablar, compartir, alabar a Cristo, así como identificarnos libremente como cristianos. Estas imágenes las grabamos un sábado por la mañana en una plaza pública a una cuadra de nuestra casa, en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Aquí podemos ver con total naturalidad personas predicando, grupos de escuelita bíblica infantil, grupos de adoración ensayando y todos disfrutando del espacio público con el consenso de la sociedad que puede o no ser creyente. Pero sabemos que en muchos lugares, en muchas naciones, esto no es posible. Y es por esto que nos hemos comprometido a identificarnos con nuestra familia cristiana que enfrenta persecución por su fe. Nos comprometimos a ser una voz, a ser la voz que da a conocer sus testimonios sacándolos del anonimato, que los abraza en oración y los acompaña en su misión de extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy queremos contarles el testimonio de Shafia, nuestra hermana en Cristo que vive en Pakistán. Pakistán es una nación restringida que se ubica al sur del continente asiático. Todos los cristianos pakistaníes enfrentan dificultades, discriminación y persecución debido a su identidad cristiana. Algunos evangélicos corren grandes riesgos para testificar a los musulmanes, bautizar conversos y reunirlos en iglesias. Muchos cristianos están trabajando incansablemente para equipar, animar y educar a la juventud cristiana. La mayoría de los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase y se ven obligados a trabajar largas horas en duros trabajos mientras son oprimidos por calumnias que los mantienen esclavizados a sus empleadores. Tanto los musulmanes convertidos a Cristo como los pakistaníes nacidos en familias cristianas son perseguidos por sus familiares, comunidades, grupos extremistas islámicos, como así también el mismo gobierno. Shafia es cristiana, su familia es cristiana, en un lugar donde es realmente peligroso serlo. Su testimonio inicia cuando asesinan a su hermano por defender a los cristianos de su aldea. Luego, ella fue secuestrada y durante 4 meses fue violada. Su familia, para poder demandar a los culpables, pidió dinero prestado al dueño de un horno de ladrillos. Para poder pagar la deuda, Shafia y su familia trabajaron como esclavos en el horno de ladrillos.
Hoy, como la voz de Shafia, les animamos a orar por Shafia y por Pakistán. Oramos por Shafia y su familia. Oramos por los evangelistas que enfrentan acoso al predicar el evangelio. Y oramos por los obreros de primera línea en todo Pakistán. No sé cuál será tu situación como cristiano, si estarás restringido, perseguido, o como nosotros, que disfrutamos del privilegio de tener la libertad absoluta de llevar la palabra de Dios a nuestra comunidad. De ser así, te animamos a que te unas a una sola voz en oración por aquellos que no tienen el privilegio de hablar abiertamente de Jesucristo, su Salvador. ¿Por qué te animamos a ser una sola voz? Porque es necesario promover la oración y el compañerismo con nuestra familia perseguida. De vos depende. Ahora puedes tomar el compromiso de ser la voz de la familia perseguida. Es por nuestras voces que amigos, familia, todos los puedan conocer, a ellos y a sus testimonios. Gracias por ser la voz de los que no tienen voz. Bueno, hermanos, creo que este video es bastante impactante, ¿no? Es muy impactante cómo nos muestra otra realidad, ¿no? En este mismo momento hay personas que están siendo secuestradas, violentadas, asesinadas, abusadas a causa del Evangelio de Cristo. Y muchas veces nosotros no valoramos la libertad que tenemos en este país. No valoramos el poder acceder a la palabra de Dios, donde hay países que son sumamente restringidos y hasta te pueden matar. Hay iglesias clandestinas, los lugares donde hay más persecuciones en Asia, en África y en el Medio Oriente. Ahí mostraban el ejemplo de Pakistán, que es un país que queda al sur de Asia, pero hay muchísima persecución. Y quizás a nosotros nos cuesta a veces poder identificarnos con esa realidad, nos parece como muy distante, ¿no? Pero son parte de la familia en Cristo y tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. ¿De qué forma? Bueno, primeramente orando, ¿no? Obviamente por ellos, la oración sabemos que es poderosa y una de las cosas primeras que ellos piden cuando en la organización de la obra de los mártires es justamente que oren por ellos, ¿no? Sabiendo lo que hace la oración, el poder de la oración. Pero muchas veces también nosotros en nuestro país podemos hacer muchas cosas también, no solamente en relación a la iglesia perseguida, sino nosotros como miembros de una familia de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio, de compartir el Evangelio, las buenas nuevas. No es para nosotros, no es para, muchas veces hacemos a Dios de un Dios personal y no es para nosotros. La palabra de Dios nos dice que tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos y lo primero que tenemos que hacer es con nuestra familia, con nuestros amigos, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, con los vecinos. Esa es la primera comisión que tenemos como hermanos en Cristo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y vamos a tener que darle cuentas de todo lo que hagamos y de lo que no hagamos delante de Él. Amén. Ahora vamos a compartir la palabra que es justamente de la gran comisión que está en el libro de Mateo, el capítulo 28. En el capítulo 28, a partir del versículo 16, voy a proceder a leer la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que pasa muchas veces en lo que es la palabra de Dios, que tenemos títulos o subtítulos, los cuales nos ayudan como a profundizar, nos da como la introducción a lo que se va a desarrollar posteriormente. Pero podemos pensar, bueno, la gran comisión, ¿qué significa? ¿Qué es comisionar, no? Cuando en este caso Jesús delega autoridad y comisiona a los discípulos, Él les está diciendo que tiene toda potestad, todo poder les fue dado del Padre. Y nosotros como hijos de Dios, al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y ser seguidores de Cristo, tenemos esa misma autoridad. Tenemos esa autoridad
para hacer lo que Dios nos encomendó hacer. El ser comisionado significa cumplir una tarea. Todos tenemos quizá algunos diferentes llamados, pero en realidad el Señor es el que trabaja y nos capacita en ese llamado que tenemos. Y muchos pueden decir quizá, yo no tengo el llamado a misionero, no sé, o a evangelista, pero en realidad sí todos tenemos el compromiso y la tarea de compartir la buena nueva del Evangelio. Eso es algo que les encargó el Señor Jesús, no solamente a sus discípulos, sino a la iglesia a toda. A todos estamos comprometidos, todos tenemos que estar comprometidos en compartir la palabra de Dios. Eso es algo, una responsabilidad que no fue solamente, porque muchos, hay una discusión en realidad a nivel, se puede pensar teológica también de, bueno, si fue a esos discípulos son los que tienen el llamado, y no, es para todos. Todos tenemos que tener ese compromiso con el Señor, todos tenemos una responsabilidad delante del Padre, todos sabemos que Cristo está a las puertas, que el Señor viene muy pronto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nos importa realmente la necesidad del otro? ¿Estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿Estamos siendo direccionados por Dios? Es verdad que hay un orden y que primero uno tiene que priorizar, sí, la familia, está perfecto, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos responsabilidad, que tenemos un hogar, que tenemos hijos, que tenemos familia. Pero ¿qué pasa con el que no tiene esa posibilidad? Con el que no conoce a Cristo. No podemos ser tan egoístas. Y muchas veces se habla de la palabra empatía, pero no se entiende lo que es la palabra empatía. Y para entender la palabra empatía tenemos que mirar a Cristo. Nadie tuvo más empatía que Él que murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo malvados. Él murió por nosotros, pagó lo que nosotros no podíamos pagar nunca. Nos ama como nadie nos ama. Nos ama y nos llama una y otra vez. Y el Señor nos dice que la puerta aún está abierta, la puerta de su misericordia y de su gracia, pero no para que nos quedemos sentados, no para que vengamos solamente a la iglesia a recibir un mensaje y después nos olvidamos al otro domingo, o al otro sábado, o al otro miércoles en la oración. Dios nos está exhortando a que realmente entendamos lo que es el Evangelio. En el Evangelio vamos a sufrir. En el Evangelio vamos a tener que vivir situaciones que no vamos a querer vivir. Y muchas veces vamos a tener que dejar de lado nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, en pos de algo que es mucho más grande que nosotros, que es servir a Cristo. Y muchas veces nos distraemos tanto en este mundo, ¿no? Es tan fácil distraerse, está todo orquestado para que nos distraigamos, para que no pongamos atención a las cosas de Dios, para que no nos preguntemos qué es lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Porque como decía el hermano, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios nos llamó con un propósito, y es mucho mayor ese propósito que nosotros. Dios puede hacer cosas que ni nos imaginamos a través de nuestras vidas. Pero pasa que muchas veces no creemos. Decimos que creemos a Dios, pero no creemos realmente. Porque creer en Dios y tener fe no solamente es creer, sino es confiar en Él, aprender a confiar en Él a pesar de la adversidad y obedecerlo. Y muchas veces somos desobedientes. Y yo les hago esta pregunta para que se las pregunten ustedes también a sí mismos interiormente. ¿Estamos haciendo lo que Jesús nos encomendó? ¿Nos estamos apoyando como hermanos unos a otros? ¿Estamos orando uno por otros? ¿Sufrimos conjuntamente con nuestros prójimos cuando sufren? ¿Nos alegramos cuando otros tienen una victoria en algún área específica? ¿O nos estamos enfocando solamente en lo que nos pasa a nosotros? ¿En qué lugar está verdaderamente Dios en nuestras vidas? ¿Nos preocupa verdaderamente servir a Jesús? ¿Cumplir con el propósito que nos creó? ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar y entregar a Cristo por amor a Él y a las almas? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? De dejar de lado sueños personales, de dejar de lado la comodidad, de dejar de lado y aprender a morir a nuestro yo, a nuestros pecados. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio, iglesia? Porque todos queremos las bendiciones,
pero no queremos pagar el precio. Y es doloroso vernos en ese lugar, pero es necesario. La palabra de Dios nos confronta. Independientemente de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, independientemente de las circunstancias que nos tocan vivir, de las pérdidas que podemos enfrentar, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y lo primero que quiere hacer es la salvación de nuestras almas. Y luego, justamente, ser usados en ese servicio al Señor. El Evangelio de Cristo no se trata de nosotros, se trata de Él, del precio que Él pagó por nosotros. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero, cuando no lo merecíamos, cuando no somos dignos, no somos justos. Él es el que nos justifica por su sangre. La gran comisión, podemos preguntarnos realmente qué significa en profundidad. Refiere a la acción de Dios de encargar a alguien una tarea. Y esa tarea o misión específica, que es difundir el Evangelio, como le dije, es a toda la iglesia. A la iglesia toda, a pesar de todo el tiempo, a través del tiempo y de la historia. No solamente en ese momento, sino en toda la historia de la iglesia, hasta la actualidad, hasta que venga Cristo. ¿Qué significa ser comisionado? Es ser llamado por Dios y enviado. También comisionar incluye varios aspectos, como la autoridad que Dios en su soberanía dio a Jesucristo y Jesucristo nos da a nosotros. Tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y explica, también incluye lo que es la responsabilidad y el compromiso que tenemos que tener. Y la extensión y el alcance es para todas las naciones. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Jesucristo compró con su sangre, ¿no?, a toda lengua, personas de toda lengua, nación, y los sacerdotes y coherederos. O sea que la familia de Cristo es grandísima en todo el mundo, y nosotros somos parte de esa familia. Podemos también preguntarnos en qué contexto se dio ese llamado del Señor. Él había ya resucitado y estaba antes de encender en un monte de Galilea. Y cuando dice en el versículo 18, y Jesús se acercó, Jesús se nos acerca en esta noche también, se nos acerca continuamente llamando a nuestro corazón. Y utilizó en el versículo 19 dos verbos, dice ir y hacer, ir y hacer. Ir y hacer son dos acciones. No solamente se trata de orar, hermanos, cómodamente en un lugar. Se trata de ir también, de ir por los perdidos, de ir por el hermano que está mal, de visitar al hermano, de visitar al hermano, de visitar al vecino, a quien sea, a quien necesite. A veces no son solo palabras, a veces es un abrazo, a veces es escuchar a alguien que está padeciendo una necesidad importante. Es sensibilizarnos verdaderamente con el dolor del otro y darnos cuenta de cuánto nos ama Dios, de cuánto nos ama. Y tenemos que ser agentes de ese amor, tenemos que hacer una diferencia. No podemos ser iguales que el mundo. El mundo nos llama a ser iguales, pero nosotros no somos iguales. Tiene que haber una diferencia en ser cristiano, no somos iguales. Y está bien que no seamos iguales, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que entender eso. Y es difícil, porque la carne no quiere nada con las cosas de Dios. Nuestra propia carne no quiere nada con lo que es el Evangelio, con lo que es la verdad. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo que no solamente nos da convicción de pecado, sino que nos ayuda constantemente y nos da el amor que tenemos que tener por las almas. Porque nosotros, en nuestra propia maldad, solo amaríamos a los que nos aman. Y ahí no hay diferencia con el mundo.
Tenemos que amar a los que no nos aman. Y no es fácil. Amar a los que nos maldicen, a los que hablan mal de nosotros, a los que nos juzgan sin conocernos. Tenemos que aprender a amarlos, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Pidamos ayuda a nuestro Señor Jesús a perdonar. ¿Vieron lo que decía el video de esa hermana que tuvo que perdonar a quienes habían abusado de ella? Esa familia, conjuntamente con ella, siendo ladrillos, siendo esclavizados. Y a veces hay cosas muy duras que perdonar y que nosotros no podemos en nuestras fuerzas perdonar. Pero necesitamos al Señor para todo. Para todo, hermano, necesitamos al Señor. La gran comisión es de alcance global, es para todos. Es para todos. La palabra de Dios lo dice también en Mateo capítulo 24, versículo 14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y nos podemos preguntar, ¿vemos señales que están pasando a nuestro alrededor? Sí. Vemos la multiplicación de la maldad y por ende el amor de muchos se está enfriando. Vemos lo que están pasando a nivel mundial de catástrofes, hambre, el desamor, los crímenes que podemos ver, no solamente en el informativo, todo el tiempo en la calle estamos viendo desgracias y gente que necesita de Cristo. Pero una de esas señales es justamente las personas que van a ser alcanzadas por el Evangelio. Nos podemos preguntar cuántas personas en el mundo no han sido alcanzadas aún por el Evangelio. Se estima que de los 8.080 millones de personas que viven hoy actualmente, 3.420 viven en grupos étnicos no alcanzados, con poco o ningún acceso al Evangelio de Jesucristo. Estos grupos, como le dije, están principalmente ubicados en Asia, en África y en Oriente Medio. Y aproximadamente se dice que son unas 6.650 etnias no alcanzadas. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, tenemos que rogar para que haya más obreros. O sea que acá, en este dato, sabemos que hay etnias que no están siendo alcanzadas. Hay lugares donde no está siendo alcanzado el Evangelio. Nosotros podemos ver desde nuestro lugar que tenemos acceso a la tecnología, la mayoría en el país, pero no pasa eso en otros lugares del mundo. Hay muchos lugares donde no llega el Evangelio y donde es necesario gente que se comprometa a que pueda llegar. Y uno puede decir, bueno, pero yo no tengo ese llamado, ¿yo qué puedo hacer? Dios nos puso en un lugar por algo. Estamos en este lugar de Salinas, empecémoslo por donde Dios nos puso, en Salinas. ¿Dónde Dios nos puso con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿En qué lugar de trabajo, en qué lugar de estudio estamos? Empecemos por donde Dios nos puso. Empecemos con pequeñas acciones que puedan hacer la diferencia. Con un mensaje a un hermano cuando se siente mal. Con visitar a un hermano cuando saben que está en el hospital. Con visitar a una cárcel. Con darle un plato de comida a alguien que necesita o lo que tengas en tu casa cuando te vienen a pedir. Con acciones pequeñas que pueden parecernos a nosotros pequeñas, podemos hacer grandes cosas en esa vida de ese hermano o esa hermana. Ya queda muy poco tiempo, hermanos, y sabemos que el Señor está a la puerta. Y nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hagamos y de lo que no hagamos. La gran comisión es una tarea que Jesús nos encomendó y confió en la iglesia. Es una tarea central para nosotros. Y saben que los pastores no pueden hacerlo solamente ellos. Ellos tienen su tarea específica que es pastorear. Nosotros como iglesia necesitamos hacerlo, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Nosotros con Jorge solo no podemos. Necesitamos que nos apoyen. Necesitamos estar unidos, hermanos. Necesitamos estar unidos y comprometernos de verdad con el Señor. No de boca. De verdad, como Él se comprometió con nosotros, como Él entregó todo a la cruz por nosotros, porque Él lo dio todo. Todo lo dio por amor a nosotros, sin merecerlo. Para terminar,
Les voy a dejar este versículo de Apocalipsis 3:20. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizás algunos de ustedes están fríos con el Señor. Yo soy una que estuve bastante tiempo fría con el Señor. Y el Señor me está volviendo a llamar. Y creo que a cada uno de ustedes nos está volviendo a llamar esta noche. Y nos dice que hay tiempo. Que aún hay tiempo. Pero ya es muy corto ese tiempo. Aún nos está llamando con amor, con misericordia. A cada uno de nosotros. Miremos nuestra vida, hermanos. Miremos lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Realmente es el Señor de nuestra vida? ¿Realmente es el Señor de nuestra vida? Porque aceptarlo a Jesús como Salvador es fácil, todos queremos ser salvos. Pero como Señor, ¿estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a Él? Aunque nos diga algo que no entendamos o que no nos gusta. Dios nos pide obediencia aún cuando no entendemos lo que pasa. Es una noche para reflexionar, hermanos, para tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones y hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y dejar de poner excusas. Amén. Amén, Padre Celestial, en esta hora, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Que mis hermanos puedan entender, Señor, la responsabilidad enorme que nos has dado a todos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que cuando podemos ganar un alma para tu reino, tú perdonas multitud de pecados, Señor. Pon amor, Señor, en nosotros, en cada uno de nosotros, Padre. Y que no veamos más nuestras circunstancias, nuestros problemas. Que podamos realmente, Señor, buscarte a ti, hacer tu voluntad. Rendirnos a ti, rendir nuestro yo, rendir nuestra vanidad, rendir nuestro egoísmo, rendir todos nuestros pecados y decirte: sí, Señor, me comprometo contigo. Bendice a la iglesia Manuel, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, prepáranos, Señor, para lo que ha de venir. Prepara tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo clamo en esta hora por cada alma en este lugar. Clamo, Señor, y pido por cada alma en este lugar y por su familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Clamo, Señor, por ellos. Clamo, Señor. Clamo en esta hora por Claudia, Señor, por su familia, Padre. Bendícela, Señor. Seas tú, Señor, el Consolador, Espíritu Santo, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que nos podamos realmente compadecer con el que está sufriendo de verdad. De verdad. De verdad. Que en esta hora se caiga toda máscara, Señor, de hipocresía. Que seamos sinceros entre nosotros. Que seamos verdaderamente hijos tuyos, hijos de luz. Comprometidos con lo que tú nos mandas a hacer. En el nombre de Jesús, Padre. Toca nuestra mente, Señor. Toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Solamente tú puedes tocarnos, Señor. Toca a cada uno de mis hermanos. Quita toda dureza en su corazón, Señor. Todo endurecimiento, Padre. Quítalo, Señor. Sea tu presencia, Señor. Sea tu presencia, Padre. Sea tú tocándolo, Señor, en esta hora, Padre. Pon un corazón de carne, como dice tu palabra, Señor. Moldéanos como tú quieras, Señor. Aquí estamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hoy ganamos campeón de Comasia. Me van a tirar de mesa. No, he sido misionero por 30 años. He trabajado misionero en cosas por 30 años. Y he estado en más de muchos países diferentes. Llevando el evangelio en los lugares más pobres, en las mesas más ricas y muy evangelización. Yo me he dado la intención de predicar en chozas, en lugares remotos, en montañas, también de indígenas,
y también me ha dado la oportunidad de poder estar en la mesa de gente multimillonaria con ellos. Yo quiero ser un poco más violento. No estamos haciendo. Y te quiero hacer una pregunta para que la reflexiones. ¿Cuántos de los que están acá hoy vinieron por tu culpa? Hace un mes o más que estamos preparando la tercera edición. Hace un mes o más que les vengo diciendo, chicos, inviten a alguien. Inviten a alguien. Por favor, les pido. Quiero que me digas este pasaje de Lucas arriba. Sí. Lucas 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué dice? Fuérzalos. ¿Cómo que fuérzalos a entrar? Dice fuérzalos a entrar. O sea, ellos no quieren entrar. Y dice que lo tenemos que forzar a entrar. Eso es violento. No. ¿Pero qué dice el reino de los cielos? ¿Que los cobardes? No. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Bien, no estamos haciendo trabajo para nada. La iglesia de Uruguay, no solamente Manuel, está completamente dormida. La iglesia de Uruguay, entre ellas Manuel. Y te digo, por eso le decía que quiero ser un poco más violento que ella. Alicia y Javier invitaron a 2 o 3 personas, ¿no? Y en el último momento le dijeron que no. Pero van a invitar. Y fue como esa botella. Viste cuando me estás durmiendo y te la dijera, ay, a mí me pone la nervios. No sé ustedes, pero a mí se me cacho. Y que me tengo que levantar y cerrarla de todo, porque es ella. ¿A cuántos hoy me trajeron? Imagínense, nomás, que traigan a uno, solamente una persona, cada uno de ustedes invitada. No cabemos en la iglesia. Donde traigan a 2, tenemos que abrir un segundo culto. A 2 en un año. ¿Saben cuántos años hace que estamos hablando? En el 87, 2, 8. Va a haber 9. Y sobran sillas azules. No estamos haciendo nada allí. No estamos desesperados forzándolos a entrar. No estamos. Miren, estuve en México con el problema de salud de mi hija y les prediqué a varios de ellos. Uno no quería, pero 2 aceptaron la Cristo. Y tuvo que venir alguien de Uruguay, un doctor de Uruguay, para que esa gente aceptara a Cristo como Salvador. ¿Cuándo vamos a hacer nosotros el trabajo? Nos queda un poco. O el Señor viene a buscarnos, o nos vamos a la presencia, como de Él, como la mamá de Claudia. No nos queda un poco. Y Dios te dice, forzaros a entrar. Pero dice, con violencia. No quieren ir a arrastrarlos. Y ese fue mi caso. A mí me arrastraron a la iglesia. Yo no quería. Y en el proceso, a mi amigo Gastón, le quería pegar. Él me predicaba y yo le quería pegar. Literal. Y le doy gracias por esa familia, porque hoy estoy donde estoy. No como pastor, ¿a quién le interesa eso? Sino como cristiano. Pero él me forzó a entrar. Y era la cera esa. Que no me bancaba más. Le dije, ¿sabes qué? Gastón, voy a ir a la de la ¿sabes para qué? Solamente para que no me más. Y fui. Mire dónde estoy. Mire si él no hubiera hecho ese trabajo. ¿Sabes a cuánto puede salvar? ¿A cuánto puede traer y salvar? Esto se termina. No es broma, lo que ella dijo no hay nada en comparación a lo que está pasando. El mundo arde en llamas. Esto se termina.
La iglesia en Uruguay está completamente dormida. Somos el país que menos misioneros manda en el mundo. El otro día escuché un comentario, no sé si algo, 4 familias misioneras en un año que mandaron y lo festejaron. Eso lo manda a Estados Unidos por día. Por día. O más. Estamos mal. Estamos mal en serio. No se nos diría si no fuera así. Les pido por favor recapacitemos. Tu vecino no conoce de Dios. La gente acá enfrente de la iglesia. Yo estoy cansado. Hace 30 años que vengo predicando y con un derrame cerebral arriba y predicando en el hospital, muriéndome lleno de cables por todos lados, tirándome de la cama para ir a predicarles. Y he ganado gente así. ¿Vos qué estás haciendo? Vos que venís los pies que podés ir a trabajar y venir, que te dicen la película. Estás con una única en el servicio de Dios. Tus instrumentos, tu voz, hablar. Porque como decía ella, tal vez no tengamos ese el llamado a misionero. Sí. Pero la gran comisión, Mateo 28, 18, 30, dice que lo tengo que tener. Él ahí está dando una orden. Y no te está diciendo, por favor, te está dando una orden, ir y predicar. No te está diciendo, sí que vas y predicar. No. Ir y predicar el evangelio. Ir y predicar. Y traerlos a tu casa. Traerlos a la iglesia. Que se convierta. Bien. Hay gente que lo único que se dedica es a chumbería y a sacar gente de la iglesia. De acá, de Manuel, ha pasado. Van y mienten y ensucian a los diáconos de la iglesia, a los pastores. Si vos te crees que eso no se va a tener en cuenta, hacen el trabajo completamente opuesto al que ella está haciendo. Y te crees que no van a pagar un precio. Por eso yo te digo, no seas como ellos. Da vuelta a la hoja y sé un ganador de algo así. No importa que la iglesia se llene de homosexuales. Miren, la iglesia de Costa Rica eran puros sicarios. No sé si usted conoce lo que es un sicario. Homosexuales, lesbianas. Mi esposa, yendo a predicar ¿cómo le dicen acá en Uruguay? Donde van las mujeres desnudas y todo eso. A prostíbulos. Sí, con las otras hermanas de la iglesia. Y yo, por otro lado, con los hermanos también, yendo a predicar a otros lugares. Terrible. Que ni le quiero mencionar. Hemos sacado gente de ahí. El Señor ha usado para sacar gente de ahí. Yo no estoy diciendo que vayas ahí. Lo que yo te estoy diciendo es que el vecino que tenés enfrente. Mira, decir, pastor, que si no vas, me va a dar una paliza. ¿Entendieron que quiero decir? 8 años acá. 8 años hace que estamos en Uruguay. Ahora 9. Y somos 60. Estamos mal. Estamos mal de corazón. Por favor, te amo de pisar. Cada alma que vos ganás, sea niño, joven, adolescente, cada alma que vos ganás es una perla en tu corona. Una perla en tu corona. ¿Saben cuántos me tocó sacarlos en el último minuto de vida? Estaban para morir. En el último minuto, e hicieron la oración. Por reemplazarles. Es un alma para arriba, chicos. Los invito, métanse en misión, apoyen a Jorge, apoyen a la familia, apóyennos. Vamos a tener una vez por mes un culto misionero y una vez cada tanto nos vamos a hacer una cena. ¿Amén? Voy a hacer una oración corta. Se ve con la rica cena. Yo hoy les cociné a todos los hijos.
Un padre de nombre que siempre tenemos gracias por los alimentos que vamos a comer ahora en misa. Gracias por las palabras que por los videos que hemos. Ayúdanos y haz tantas cosas. En el nombre precioso de Jesús, que seamos ganadores de almas. Señor, y que podamos traer miles a tus pies. No sacamos. No somos inteligentes. También no seamos, no sé, idóneos para él. Pero ayúdanos, Señor. A los que tú elegiste eran terribles, malos y terribles, cada uno de los apóstoles. Sin embargo, tú nos escogiste en esta manera. Y desde eso no se vio una revolución para todo el mundo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a dar vuelta a este país. Estamos rodeados de potestades satánicas, de brujos, de hechiceros, acá en este mismo barrio. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ayúdanos. Amén. Dios los bendiga.